noches, muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes 22 de marzo de 2019, justamente en una noche pues fría, una noche con neblina bastante típica de la capital del estado de Veracruz, en Jalapa, capital precisamente de nuestro bello estado de Veracruz, desde donde transmitimos desde el estudio central de Revista Sin Recreo para todos ustedes, especialistas médicos al cuidado de su salud. Esta noche hemos preparado un programa verdaderamente importante, con información sumamente valiosa, con un invitado de altura, con el que charlaremos durante una hora de programa. Recuerde usted que Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud es el único programa del género médico en llevar información de calidad en voz de expertos especialistas calificados y certificados para todo el estado de Veracruz, para la República Mexicana y para varias ciudades del extranjero. Saludo cordialmente a todos quienes en este momento se están enlazando a través de nuestras plataformas en www.emcs.com.mx, asimismo en Facebook Live, en revistasinrecreo.com y en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y vamos a presentar al invitado de esta noche, por favor. Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud presenta al invitado de esta noche. Pues esta noche, como lo comenté, tengo el gusto de presentar para todos ustedes, y lo debo decir de esta manera, en primer lugar, a un gran amigo de muchos años de conocerlo, además un excelente especialista, me refiero al doctor Miguel Ángel Franco Pita, quien es anestesiólogo y con quien esta noche tendré el gusto de charlar todo lo relacionado con esto que es la cefalea o el dolor de cabeza. Lo hemos titulado por allí en las redes sociales, después de una raquia, de un bloqueo, de anestesia. Doctor Franco Pita, pues bienvenido, muy buenas noches y gracias por haber aceptado esta invitación. Pues buenas noches a todos. Rafa, es un placer estar con ustedes, les agradezco la invitación para poder platicar algo acerca de este tema, y como tú bien lo dijiste, vamos a platicar algo sobre cefalea pospunción. Claro. No precisamente sobre lo que es en sí un procedimiento anestésico. También puede presentarse en cualquier situación en donde se hace una punción lumbar para fines ya sea terapéuticos o con fines diagnósticos, ¿no? Claro, claro. Aparte de lo que se hace en los bloqueos regionales. Claro, esta información es muy importante porque efectivamente el hecho de hacer una punción lumbar, que generalmente se le llama o conocida de esta manera también, pues implica que no solamente es para una situación de anestesia, un bloqueo para una cirugía, sino también para otro tipo de enfermedades en donde se requiere de alguna manera tener información de líquido cefalorraquídeo para analizar y obviamente poder llegar a un buen diagnóstico. Pero bueno, doctor Miguel Ángel Franco Pita, si me lo permites, quiero antes que otra cosa decir para todos ustedes que nuestro invitado, pues él es médico cirujano por la Universidad Veracruzana Campus Jalapa, además con especialidad en anestesiología, adscrito al Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio de esta ciudad capital, profesor colaborador de la especialidad de anestesiología allí mismo en el CAE, así llamado, secretario del Consejo de Administración del Centro Capacitador de Atención Médica y Paramédica, además director de formación profesional médica y facilitador para la formación de instructores con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y bueno, pues miembro activo del Colegio de Anestesiólogos del Estado de Veracruz, capítulo Jalapa. Y decíamos antes de entrar al aire que bueno, pues muchos colegas anestesiólogos en este momento seguramente pues te están viendo, y nos da mucho gusto que el Colegio de Anestesiólogos del Estado de Veracruz, capítulo Jalapa, y hasta donde llegue nuestra señal, pues estén pendientes de este tipo de programas, y máxime tratándose de una participación como la que vamos a tener esta noche. Y bueno, pues debo iniciar preguntando, ya que lo mencionabas, doctor Franco Pita, respecto a esto de la punción o de la cefalea, o el dolor de cabeza posterior a una punción lumbar o de la médula, pues vamos a llamarle así, espinal, alguna cuestión de esta naturaleza. ¿Cómo entender que es una raquia o un bloqueo, o por qué razón
tenemos que comenzar por allí porque, bueno, tenemos que darle alguna información a nuestro auditorio que, bueno, seguramente estará muy pendiente y muy puntual también para hacer sus preguntas. Bueno, pues mira, lo que es la punción lumbar es un procedimiento, sí, un procedimiento anestésico, ¿verdad? Que se realiza para fines, como ya habíamos comentado, terapéuticos o para fines diagnósticos o con la finalidad de bloquear ciertas raíces nerviosas para tener una anestesia regional a cierto nivel de nuestra columna, ¿no? Claro. En donde podamos trabajar en una cirugía sin tener ningún problema, ¿sí? Para esto, bueno, se hace una punción a través de las vértebras, haciendo incisión con la aguja al momento de la punción sobre varias estructuras, desde el espacio intervertebral, ligamentos, músculos, ¿sí? Hasta llegar al espacio donde queremos. Podemos llegar al espacio dural o el subdural, que es el que buscamos dependiendo del tipo de anestesia neuroaxial que nosotros queremos tener en ese momento, ¿no? Claro, claro. Cuando es una anestesia subdural, pues buscamos como referencia incidir varios tejidos hasta llegar a la dura madre, que es lo que buscamos, y en cuanto la incidimos, en ese momento retiramos el bisel de nuestra aguja con la cual estamos haciendo el procedimiento y pues obtenemos líquido cefalorraquídeo, que esa es nuestra referencia de que en ese momento ahí estamos, ¿no? Se ha llegado al punto exacto, como bien lo mencionas, del lugar a donde se quiere, obviamente, o bien administrar medicamentos o obtener alguna muestra, ¿no? Hablando ya en este sentido de que para qué sirve una punción de esta naturaleza, ¿no? Así es. Claro. Entonces, tomando en consideración esto que acaba de mencionar nuestro invitado, el doctor Franco Pita, tenemos más o menos ya una idea de que este tipo de procedimientos, porque la gran mayoría de las personas y sobre todo en el caso de las mujeres, aunque no es la única situación por la cual se hace un bloqueo de esta naturaleza para las cesáreas al momento del parto, pero bueno, es que quizá en quienes más en un momento determinado se ha practicado un tipo de anestesia de esta naturaleza o existen algunos otros procedimientos, hablando de procedimientos quirúrgicos, ya fuera de la cuestión pues diagnóstica o terapéutica. ¿En cuántos tipos de cirugía se utilizan estos bloqueos o se requiere en algún momento puncionar? Aquí dijéramos la espalda baja para poder llegar a obtener que el medio cuerpo se duerma, se anestesie y el cirujano pueda hacer su trabajo, doctor Franco Pita. Bueno, mira, esto va a depender mucho de la valoración que uno tenga, la valoración preanestésica, por eso es muy importante, claro, para poder determinar qué procedimiento anestésico es el que se adecua al tipo de cirugía y al tipo del paciente. Claro, o sea, claro. Pero normalmente nosotros lo utilizamos cuando va a ser alguna cirugía, por ejemplo, de abdomen bajo o de miembros pélvicos, claro, a cualquier nivel. Bueno, pues entonces decidimos utilizar un bloqueo neuroaxial de este tipo, ¿no? Claro. Para tener mayor seguridad, mejor recuperación del paciente, pero también con algunas repercusiones, como es el caso de la cefalea, la presencia de la cefalea pospunción del procedimiento. Hablando ya propiamente pues de este tipo de, decíamos fuera del aire hace un momentito, justo antes de comenzar a charlar, y bien lo decía nuestro invitado, que si se habla como tal de una complicación, no es un término correcto desde el punto de vista de un procedimiento tan complejo. Es algo esperado dentro de esto que ustedes como anestesiólogos, Miguel Ángel, hacen de manera pues rutinaria, hablemos porque es frecuente, porque cada paciente es diferente, ningún paciente te va a dar la misma, diríamos en el primer momento, ya quedó el bloqueo, hay pacientes que son más difíciles, independientemente de la habilidad del anestesiólogo, pero bueno, hablando de estas circunstancias, cuando decimos justamente un bloqueo, podemos entonces considerar que en todo momento es una situación que es exacta, que no va a tener complicaciones, o hablemos de cuestiones esperadas como reacciones adversas, podría decirse, o cómo comprender esto de la cefalea pospunción. Bueno, mira, todo procedimiento que conlleva salida de líquido o extracción de líquido cefalorraquídeo, pues tiene cierto porcentaje de que se presente
este evento adverso, que yo no lo considero una complicación, claro, porque es algo que ya esperamos, ¿no? Claro. Puede suceder o puede que no suceda, ¿no? Totalmente. Pero es algo que si aparece, ya sabíamos que podía estar presente. Pues en este caso lo que pretendemos, bueno, es el procedimiento en sí, pues sí tiene sus repercusiones, en este caso como es el dolor lumbar, que son los que con mayor frecuencia se presentan, y la cefalea pospunción. Claro. Serían los dos más importantes, ¿no? Claro. Y cuando hablamos, obviamente, de este tipo de eventos adversos esperados dentro de un procedimiento anestésico, pues, ¿tenemos alguna idea, Miguel Ángel? Existen estadísticas que, bueno, finalmente pueden ser estadísticas mundiales, pueden ser estadísticas nacionales, pero la mejor estadística es la que tenemos con el paciente. Estarás de acuerdo que, vuelvo a lo mismo, cada paciente es diferente, puede depender de la sensibilidad a los anestésicos, no lo sé cómo valorarlo en este sentido, pero más o menos, ¿en qué porcentaje se está presentando la cefalea o el dolor de cabeza después de una punción? Mira, realmente una estadística como tal en el hospital, pues no la tenemos, ¿no? Claro. Pero la literatura, incluyendo los procedimientos que son tanto anestésicos, terapéuticos o diagnósticos, te marca un porcentaje algo elevado, ¿no? Y esto va a depender también de la edad y de la estructura anatómica de los pacientes, ¿no? Claro, claro. Se considera que un paciente que es con un índice de masa corporal por debajo de los rangos, pues que puede tener un porcentaje mayor de presentar una cefalea que una persona con un índice mucho mayor, ¿no? Claro. Y la edad, sobre todo, que es entre los 18 y los 35 años, en donde la presión del líquido cefalorraquídeo es mucho mayor que en las edades de los extremos, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que representa. La estadística dice que de los procedimientos entre un 20 y un 40% pudiera presentarse el dolor, ¿no? Claro. Sería cuestión de hacer un estudio en cuanto a nuestra estadística del hospital, ¿no? Claro. En cuanto a los procedimientos. No, y algo también muy importante, y lo acabas de mencionar, es esto que precisamente, más que factores de riesgo asociados a la cefalea pospunción, en un momento determinado está dentro del haber, como especialista del anestesiólogo, informar al paciente, porque muchas veces pareciera que inclusive, no sé, a veces se escucha, ¿no? Y dicen, es que se le subió el bloqueo al paciente, o le dio a lo mejor dolor de cabeza o cefalea posterior al bloqueo, y uno a veces considera, si no está bien informado como paciente, que es una falta de habilidad del paciente, que es, no sé, hasta inclusive una situación en donde pudo haber habido una complicación que no se le informó al paciente, pero sí es importante porque todo esto está, diríamos, descrito como parte de lo que se puede presentar, como decir también hemorragia al momento de la punción. Y hablando de esto que decíamos también, Miguel Ángel, la mayoría de las personas, y en un caso muy particular, te hablo de mí porque hace algunos años, por alguna cirugía precisamente de miembro pélvico, hubo necesidad de que me pusieran un bloqueo. Para mí era de mucho temor, así casi pavor, el hecho de pensar que me puncionarían la espalda, obviamente saber que iban a llegar a ese lugar donde van a extraer líquido cefalorraquídeo y de pronto ponerme un anestésico. ¿Cuánto de todo esto? Y lo digo porque muchas de las personas que nos ven en este momento pueden pensar que tan doloroso o que tan no doloroso es. En el procedimiento convencional, ¿cómo es esto para hacer una punción, hablando de un procedimiento quirúrgico, Miguel Ángel? Bueno, mira, considero que nosotros tenemos la obligación de informar, ¿sí?, qué es lo que vamos a hacer, sí, y cómo lo vamos a hacer, ¿sí?, porque eso depende mucho de la participación del paciente, ¿no? El hecho de que sepa él, que esté informado de cómo es el evento que tú, o la anestesia que tú le vas a administrar, sí, por ese procedimiento. Entonces ellos ya vienen concientizados y vienen de una manera, pues, ya sensibilizados al procedimiento, y obviamente la participación es mucho mayor que los pacientes que no se les, sí, claro, se les comunica, o que se les comunica al momento, ¿no? Claro.
hemos visto que los pacientes participan de una manera importante y aunque les duele, oiga, le molestó, no, yo no sentí nada, ¿no? Claro, entonces claro. eso hace que participen ellos también y que de una manera u otra el dolor sea mínimo, ¿no? Claro. En el hecho de estar ya interactuando los dos como paciente y como médico, ¿no? Claro, pues muy importante toda la información que esta noche está compartiendo con nosotros nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Franco Pita, especialista en anestesiología, y con quien estoy charlando todo lo relacionado con la cefalea o el dolor de cabeza posterior a una punción lumbar o a un bloqueo anestésico. Tenemos ya por aquí una pregunta que quisiera yo que pudiéramos leer antes de irnos al primer corte, doctor Miguel Ángel. Alguien nos pregunta y dice primero, buenas noches, dice por aquí, alguien cercano después de la raquia constantemente tiene dolor en la espalda baja. Quiero entender que algún familiar, ¿verdad? Y ha perdido el apetito sexual. ¿Esto es una consecuencia de la raquia? ¿Qué le contestaríamos a quien hizo la pregunta, Miguel Ángel? Bueno, en primer lugar, una pudiéramos decirlo de esta manera, de una secuela en una punción, pues en ocasiones queda el dolor lumbar. Sí. Como te había comentado al principio, de las dos eventos adversos, el dolor lumbar y la cefalea pues son los que más predominan, ¿no? Claro. Puede haber algunos otros, pero normalmente esos son de los que más se queja la gente. Esto pues lleva algún tiempo para poder minimizarse el dolor y posteriormente desaparecer. Sí. Esto no tiene nada que ver con la libido, ¿no? Claro, o sea, el apetito sexual exactamente, o alguna situación de esta naturaleza. No tiene probablemente sea un factor desencadenante el dolor lumbar como disminución del apetito sexual, ¿no? Claro. Secundario a, pero de una manera directa, pues no. Es no decir, tenemos nada. No hay una asociación, no hay como una tal relación en este tipo de circunstancias. Y bueno, pues estamos teniendo también ya participación de muchas personas a través de nuestro chat, y cosa que le agradecemos muchísimo de veras, porque ahorita vamos a darle lectura. Sin embargo, tenemos que hacer el primer corte de nuestro programa. No se vaya, todavía vamos a charlar cosas muy interesantes con nuestro invitado. Estamos de regreso con todos ustedes. Estamos de regreso con todos ustedes en su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y esta noche estoy charlando con el doctor Miguel Ángel Franco Pita, especialista en anestesiología, todo lo relacionado con la cefalea o el dolor de cabeza posterior a una punción lumbar o un bloqueo de anestesia. No sin antes también recordarles que estamos pues en el mes de marzo, cuando se han pues celebrado o conmemorado fechas muy importantes, como lo fue el pasado 21 de marzo, que además, bueno, pues del natalicio de don Benito Juárez García, se celebró el Día Mundial del Sueño y contra la discriminación racial. Hoy, justamente 22 de marzo, también es el Día del Agua, el Día Mundial del Agua, y este próximo 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. Todas estas fechas, pues, en conmemoración o en una concientización de todo lo que se hace como campañas de promoción a la salud y lógicamente en beneficio pues de toda la humanidad. Y bueno, pues yo quiero aprovechar para agradecer a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión a través de nuestras plataformas de internet, a todos quienes han enviado sus saludos, felicitaciones y preguntas, como lo es para Inocencio Valdés Vázquez, a quien le mandamos un afectuoso saludo, también a nuestra amiga Fanny Castro, a Miriam Barrales León, quienes están siguiendo nuestro programa, Minerva Pérez, ella dice muchas gracias también por el programa, Pilar Vadillo, muchas gracias, pues un caluroso y afectuoso saludo al maestro Luis Gerardo Martínez García, nuestro productor también, y bueno, pues muchas personas que están siguiendo justamente esta noche este programa, también como lo es Claudia Robles Chaires, nuestra amiga Claudia, que cada semana está haciendo nuestra programación. Ella dice excelente tema, saludos para el programa, muchas gracias. Ali Castro López, gracias por las aportaciones que nos brindan, excelentes programas. Igual Amanda Campos, excelente tema, gracias por compartir, saludos al ponente y a todo el equipo, muchísimas gracias. También tenemos por allí alguna pregunta
que de hecho hacen, inclusive nos preguntan por allí, doctor Miguel Ángel, Erika de la Cruz, ella tiene la duda respecto a cuántos días dura la cefalea o el dolor de cabeza posterior a esto que estamos charlando de una punción a nivel pues lumbar. Mira, el tiempo de duración es muy variable. Se tiene una media aproximadamente de entre los primeros 3, 4, 5 días y que tiene una duración hasta de 14 que se dé espontáneamente. Okay. ¿Sí? Rara vez se utiliza los tratamientos agresivos, como vamos a ver más al rato, pero digo, esa es la aparición. El antecedente obviamente pues debe de ser dentro de la clasificación del dolor de cabeza, sí, pues debe de ser que haya tenido el antecedente de una punción lumbar, un procedimiento, claro, y pues que se haya presentado normalmente entre las 24 y 48 horas. O sea, el tiempo de aparición es de 24 a 48 horas, pero puede aparecer días posteriores. Claro. Y prolongarse hasta 14 días. Hasta 14 días, que ese es el límite aproximadamente, puede reducir, o sea, ese es los límites, ¿no? Claro, ¿sí? Es decir, antes de considerar que pueda tratarse de otra situación que lógicamente, más que asociada al bloqueo o a la punción, pues tenga a lo mejor alguna situación muy simultánea por la cual se haya presentado. Exacto, ¿no? Dentro de la valoración, bueno, pues si es una paciente o un paciente que ya tiene el antecedente de tener cefalea, ya sea vascular, en este caso migraña o algún otro tipo de cefalea, bueno, pues ya quedaría como que descartado dentro de lo que es la cefalea pospunción. Eso. Aquí yo preguntaría, doctor Miguel Ángel, una cuestión que es muy importante y que lógicamente se tiene que mencionar. La punción como tal, y hablando de la cefalea, ¿tiene que ser solo dolor de cabeza o se acompaña de algún otro espectro de signos y síntomas que obviamente el anestesiólogo debe evaluar para decir, seguramente estamos ante un caso de una cefalea posterior al procedimiento de anestesia? ¿De qué hablamos en este contexto? Bueno, mira, las características de la cefalea pues son muy variables, ¿no? Sí. Pero normalmente tiene una aparición muy característica en cuanto a el paciente tiene bipedestación y entonces inicia el dolor de cabeza y cede con la posición de cúbito, ¿no? Acostado. Al estar acostado, claro, cede. Entonces esa es una de las características. Otra es que puede aparecer de manera frontal, posteriormente de manera occipital o biparietal, ¿sí? Y que se puede acompañar de náuseas y de vómito, ¿no? Incluso hay pacientes que refieren diplopia, o sea, visión doble, y otros pues la rigidez de nuca, ¿no? Que también es muy característica. Entonces esa es así como se acompaña pues la cefalea posterior a un procedimiento. Claro, es decir, no esperamos un dolor de cabeza convencional que cede con algún analgésico de efecto, diríamos, moderado, leve, sino esperamos cosas que pueden ir desde lo mínimo hasta lo muy agresivo en un momento determinado. Siempre se va a acompañar de esto que comentabas, a lo mejor la visión doble, que el paciente se pone de pie y tiene el dolor de cabeza, se acuesta, se relaja y a lo mejor se elimina un poco la intensidad, o no necesariamente tiene que ir seguido de todo esto que estamos comentando, doctor Pita. No, es variable, por eso te digo que es variable. O sea, el conjunto de los síntomas de lo que se presenta es todo lo que yo te comenté, ¿no? Sí. Puede aparecerse sin alguno de ellos, claro, ¿no? Claro. Pero siempre va a existir el antecedente de haber tenido un procedimiento de una punción. Esa sería la característica. Y el otro, la aparición al momento de levantarse, que aparece el dolor aproximadamente entre 15 a 20 minutos al estar levantado, y que desaparece con la posición al estar en reposo o acostado en 30 minutos, ¿no? Claro. Entonces es una característica que sí nos conlleva. Y te digo, el antecedente de no tener un dolor ya crónico, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Hay una pregunta que nos hacen también de nuestro auditorio y dicen, ¿por qué se dice que a partir
de que hay un bloqueo anestésico, se puede predecir, es lo que decíamos hace un momento, que bueno, pareciera que de momento es así como el mito y la realidad, se puede predecir, entre comillas, los cambios de tiempo cuando se acerca un mal tiempo, dicen por aquí, en cuanto a esto que decíamos quizá en algún momento relacionado con el bloqueo, o es que solamente es una cuestión de idea, o si tiene alguna asociación, doctor Miguel Ángel. Pues mira, una relación así como tal no la encontramos científicamente, ¿no? Sí. Pero la mayoría de la gente que ha tenido con un procedimiento y que ha tenido este evento adverso de la permanencia del dolor lumbar posterior a esto, pues sí refiere el dolor a los cambios de temperatura, pero no es algo que nosotros científicamente tengamos bien relacionado, sí, claro, ¿no? con algo esto, ¿no? Entre el mito y la realidad. Exacto. Pero que bueno, seguramente sí referido, porque yo lo he escuchado, quizá tanto de pacientes varones como de mujeres, que efectivamente creo que la sensación del dolor es de lo que más se quejan en algún momento, ¿verdad? Así después es. de que fueron, bueno, pues ya tratados o a partir de alguna intervención, pues fueron pacientes a los que se les hizo algún bloqueo anestésico, ¿no? Pues tenemos también saludos que te mandan, lógicamente aquí nuestro amigo el doctor Adrián López, él es radiólogo, la periodista Nidia Sánchez, la doctora Bautista, la doctora Minerva Pérez, la señora Anita, el doctor Modesto, la enfermera Cheli, que están pues participando con todos nosotros, muchísimas gracias, y de verdad que les apreciamos que estén siguiendo nuestro programa, un programa muy interesante, lejos de lo que comentábamos desde el principio, no se iba a hablar de la cuestión técnica de qué es un bloqueo, sino de muchas cuestiones que a veces se desconocen y que muchas veces, no siendo obviamente especialista en esta área, en esta disciplina tan importante como la anestesiología, uno mismo llega a desconocer, ¿no? Es más, a veces como médico pudiera dar uno incluso una orientación un tanto equivocada al paciente, porque yo preguntaría en este momento incluso, Miguel Ángel, ya lo decías tú al principio, no es una complicación, pero en muchas ocasiones también se escucha que solamente a los que no son muy hábiles sus pacientes van a sufrir de cefalea, y me refiero a los anestesiólogos al momento del bloqueo. Depende de la habilidad, pero ya decíamos, bueno, por una cuestión obvia de la respuesta, sí me gustaría escuchar si realmente depende de la habilidad del anestesiólogo el que se presente la cefalea, o el evento se va a presentar siendo muy hábil o no siendo muy hábil, o cómo entenderlo. Mira, hay muchas teorías, ¿no? Desde, por ejemplo, hablamos de que en alguna literatura no mencionan que realmente la habilidad del anestesiólogo tenga algo que ver directamente con la aparición o no de la cefalea, ¿no? Claro. Esa es una. Hay alguna literatura que defiende que entre más intentos se haga y entre más daño se tenga de la dura madre, sí, que entonces eso también va a condicionar la intensidad y la aparición del dolor. Claro. También lo existe en cuanto al calibre de la aguja que se utiliza, sí, ¿sí? El diseño de la aguja, ¿no? Son cuestiones que, bueno, hemos visto que en ocasiones la cefalea se presenta aún utilizando las agujas con el diseño famoso de punta de lápiz, ¿no? Que es la que menos daña las fibras de la dura madre, y que la aparición se supone que es el menor porcentaje, ¿no? Y a veces pues la intensidad más que nada va encaminada al umbral del dolor de cada quien, ¿no? Claro, es decir, no es una cuestión dependiente pues de la circunstancia, lógicamente que hablando de anestesiología pues son expertos pues, porque este tipo de anestesias son muy frecuentes para procedimientos quirúrgicos y lógicamente con una amplia experiencia también que van dando los años de práctica médica. Pues quiero aprovechar también pues para seguir dándole lectura a los saludos que nos envían de nuestro auditorio y a quienes les agradezco mucho. Justamente decíamos de Amanda Campos, ella dice: excelente tema, gracias por compartir, saludos al ponente y a todo el equipo. Marta Guerrero Cano, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos, saludos desde Morelia, Michoacán. Oiga, muchísimas gracias, un caluroso saludo hasta Morelia, Michoacán. Y justamente aprovecho para saludar también a nuestro amigo el doctor José Roberto Manzano, del cual le ofrezco una muy sentida disculpa. Hace una semana se me pasó por obvio de tiempo darle lectura a un saludo que nos manda, pero
bueno, hoy lo saludamos desde este estudio de Revista Sin Recreo, desde donde hacemos nuestro programa de especialistas médicos al cuidado de su salud. Kaoli Reyes, ella dice: saludos a los doctores, sin duda presentando como siempre un tema bastante importante. Felicidades, un programa realizado con mucha calidad. Muchísimas gracias. También Alfonso César Aburto Gutiérrez, buenas noches, interesante tema. Muchas gracias por estar participando con nosotros. Armando Rodríguez Navarro, gracias por los temas que semana a semana nos presentan. Excelente tema el de hoy, pues de verdad que sí. Yo estoy de verdad también muy interesado. Muy amena esta charla que nos está compartiendo nuestro amigo el doctor Miguel Ángel Franco Pita sobre el dolor de cabeza posterior a una punción de anestesia. Lauris Bello, ella comenta: excelente tema, excelente programa, como cada semana tratando temas de salud tan importantes. Saludos, muchísimas gracias. María Fernández Hernández, excelente programa, doctor, felicidades, gracias por estar pendiente de nosotros. Permítame porque los mensajes se nos están encimando. Gracias por su programa. Enteramos que tenemos buenos doctores en Jalapa. Bueno, creo que sí, tenemos buenos doctores en Jalapa. De verdad que sí. También la doctora Josefina García, a quien le mando una muy sincera felicitación. También gracias por estar siguiendo nuestro programa, doctora Josefina. Ella saluda al doctor Franco Pita. Tema muy interesante. Gracias por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias por también participar con nosotros. A la señora María del Carmen Fortuny, es factible, dice que después de varios años de haber recibido esa anestesia sigan los dolores de cabeza, doctor Pita. Bueno, pues no se espera que haya tanto tiempo para que prevalezca. Sí. Probablemente se trate de algún otro tipo de cefalea, algún otro tipo de dolor, pero no es muy común que dure tanto tiempo, ¿no? Claro. Normalmente cede a los 14 días, antes dependiendo, y en ocasiones no requiere de tratamiento, en ocasiones requiere de tratamiento sí, no agresivo, muy pocas veces de tratamientos agresivos o invasivos. Y bueno, pues yo creo que en este caso debería de hacer visitar a un médico para que ella vea cuál es el origen, ¿no? Porque ya no es el tiempo, ¿no? Ya no está asociado. De acuerdo, pues respondida a su pregunta, María del Carmen Fortuny. También Lauren Flores, ella pregunta que si se llegan a lesionar terminaciones nerviosas con esto de los bloqueos, Miguel Ángel. Bueno, debemos de tomar en cuenta que es un procedimiento que es a ciegas. Sí. O sea, nosotros normalmente lo hacemos de esa manera, de manera anatómica, ¿sí? Es muy raro que llegara uno a lesionar algunas terminaciones. Obviamente sí pudiera suceder, no en un porcentaje muy amplio, pero bueno, yo considero que aquí la habilidad del anestesiólogo es bastante y sabe dónde colocarla. Obviamente que sí pudiera llegar a lesionar, pero no es una situación muy frecuente, ¿no? Claro, sí. De acuerdo. También Abril Franco y, Carmen Franco, algo así. Bueno, creo que están también conectados con nosotros. A José Rodríguez, felicidades al doctor Franco desde Jalapa, muchísimas gracias. Y él dice: un saludo de la familia Bravo al doctor Franco Pita. Pues te saludan. Gracias. Y bueno, pues siguen de verdad entrando muchos saludos, felicitaciones, toda la participación de todos ustedes. De verdad que es muy importante para nosotros, y en esto que se va de manera muy rápida, ya tenemos que hacer la segunda pausa, el segundo corte, pero estaremos de regreso con todos ustedes en breve. Hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 141-0841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863. Estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Y bueno, pues esta noche charlando de verdad en una plática muy amena con nuestro amigo el doctor Miguel Ángel Franco Pita, especialista en anestesiología, y con quien pues estamos charlando todo este espectro de signos y síntomas de la cefalea o el dolor de cabeza posterior a un bloqueo de anestesia o a una punción lumbar. Y hace un momentito, bueno, pues por aquí la producción nos hizo ya una observación
observación, solamente para puntualizar, sin el hecho de decir que bueno, esta cefalea o el dolor de cabeza se puede presentar prácticamente de manera general en todo lo que es el cráneo, la cabeza, ¿verdad? Y que generalmente pues cuando el paciente se levanta a caminar, es cuando también puede presentar esta molestia. Pero bueno, en realidad un problema, un tema de salud también muy importante que no podemos pasar por alto dentro de todas las cosas que debemos conocer, sobre todo en el cuidado de nuestra salud. Y vamos a continuar dándoles de verdad lectura a los saludos. Raúl López Gómez, él dice: éxito, muchísimas gracias. Raúl también, bueno, Carmen Franco, mi médico favorito, dice ella, de manera que bueno, muchísimas gracias. Hay un comentario que sí quiero leer, no sin antes agradecer a todos quienes están, vuelvo a insistir, siguiendo nuestra transmisión, a Minerva Méndez Sandoval, que ella felicita al programa, a Rosario Acosta, que nos sigue y ella nos saluda, dice: buenas noches, saludos desde Houston, Texas, gracias por compartir, ¿no? Muchas gracias por estar siguiendo nuestra transmisión, de verdad que siempre es muy importante saber que estamos pues más allá de las fronteras que nosotros nos imaginamos. Teodora Beatriz Bello Hidalgo, ella hace un comentario que quiero leer de verdad, tal cual, doctor Miguel Ángel, y dice: a mí me ocurrió en una institución, en el ISSSTE, y pasaron 4 días sin que se me pasara el dolor de cabeza, aún con la posición que menciona. Quiero entender que acostada tuvieron que aplicarme 2 veces un parche hemático, pero de manera particular porque mis signos vitales estaban muy bajos. Me dijo el médico que me atendió que estaba perdiendo líquido cefalorraquídeo, aquí nos menciona raquioencefálico, porque alcanzaron la dura madre de manera accidental, y ella dice: es horrible el dolor de cabeza por ese motivo. ¿Qué opinión, doctor Franco Pita? Bueno, precisamente uno de los mecanismos de producción del dolor es la fuga del líquido cefalorraquídeo a través del orificio de la punción en la dura madre. Probablemente por alguna circunstancia no llega a sellarse, y eso hace que constantemente se esté fugando. Se menciona que una pérdida de líquido cefalorraquídeo de aproximadamente de 15 a 20 mililitros ya es una situación en donde va a provocar o va a tener como un efecto secundario a la fuga el dolor, ¿no? Va a aparecer el dolor. Claro. Recordemos que el cerebro pues tiene su sistema de amortiguación, que es el líquido cefalorraquídeo. Así es. Entonces, si este se pierde, obviamente las estructuras cerebrales que están conectadas pues se cuelgan al momento de levantarse, y eso es lo que ocasiona el dolor, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, pues yo creo que sí. Bueno, pues muy razonable, y le agradecemos de verdad por haber participado y habernos hecho compartido más que nada esta experiencia, que no siempre es una muy grata experiencia, pero bueno, afortunadamente, y cuando decimos esto, no es un problema que deje secuelas a largo plazo, o debiéramos esperar alguna complicación mayor, como ya lo decíamos hace un momento, posterior a una cuestión de esta naturaleza que requiere un parche hemático, alguna cuestión de estas, doctor Pita. Pues mira, dentro de lo que es los tratamientos, en este caso el invasivo, claro, tenemos 3 tipos de parches que en un momento dado se pudieran administrar en el caso de la persistencia del dolor de cabeza. En este caso, bueno, pues el parche hemático pues es sangre autóloga, se extrae sangre, se hace nuevamente una punción con el riesgo también de puncionar nuevamente. Se le extrae sangre al paciente y se pasa a través. Lo que va a generar esto, bueno, pues es que en el espacio que se genera, pues se va a sellar, se va a hacer fibrina y va a tapar el agujerito que está haciendo que se filtre el líquido cefalorraquídeo. Claro, es decir, entonces, es una manera pronta, rápida. Normalmente sella solo. Sí. En este caso, cuando se prolongan los días de cefalea y que ya no, que el dolor de cabeza pues es muy importante, bueno, pues entonces tenemos esta alternativa de tratamiento, que es un tratamiento invasivo, obviamente, que también
ese sí tiene sus repercusiones Claro. importantes. Claro. Entonces, bueno, lo menos que se puede utilizar, pues, pero como una medida ya de salvamento, pues en ese caso, bueno, pues hay que utilizarla, ¿no? Pues, está lo que es el parche hemático, el parche con solución o parche hídrico, que lo que hace es hacer una compresión mecánica, y el uso del Dextran 40, que es una gelatina que hace que también, o sea, todos llevan la misma finalidad, ¿no? Tapar Sí. el agujerito, sellarlo para que ya no haya fuga y que se vaya recuperando el cerebro en la producción de líquido cefalorraquídeo para que Claro. nuevamente tengas Creo que tenemos una imagen que ojalá nos puedan proyectar, a ver si en algún momento nos la lanzan al aire. Mientras tanto, quiero aprovechar porque hay otra pregunta y nos dicen, ¿qué pasa si se llega a perforar un nervio no deseado con aguja? Yo quiero entender que, bueno, a tocar o a lastimar algún nervio de estos. Bueno, como habíamos comentado, no estamos exentos de tener un evento de ese tipo, ¿no? Pues, sí puede llegar a puncionarse un nervio, el paciente lo refiere, y bueno, pues en este caso pues se le da tratamiento, ¿no? Claro. Se le maneja con esteroides, Sí. para evitar la inflamación, o pregabalina o alguna de estas fármacos que van a inhibir el dolor, y esperar a que se recupere ese nervio, ¿no? Normalmente no pasa a mayores, ¿no? Puesto que las agujas que nosotros utilizamos pues son muy de un calibre muy pequeño, y aparte, bueno, la lesión que nosotros hacemos pues sería muy mínima, ¿no? Claro. Que normalmente, te comento, no sucede así por la habilidad que se tiene en cuanto al abordaje del neuroeje o Claro. del canal, y bueno, pues es muy remoto, ¿no? Que obviamente no estamos exentos, ¿no? En pantalla estamos teniendo por ahí una imagen que puede apoyar un poquito, no sé si nos puedas explicar algo al respecto para que quienes están justamente en este momento apreciando la imagen, pues sí tengan ya una idea más real de cómo es este procedimiento, ¿no? Bueno, pues aquí en esta imagen que vemos, más que nada es la posición, Claro. en la que se coloca al paciente para hacer el procedimiento anestésico. Sí. Y bueno, pues las referencias que nosotros utilizamos, que son las apófisis espinosas, y pues buscar el espacio entre cada una de ellas en donde vamos a hacer nuestra punción. Ujú. Y para ir avanzando de acuerdo a las estructuras, a los tejidos que en ella se presentan, Claro. como son los músculos, ligamentos, Sí, todo, sí. hasta llegar al ligamento amarillo. Llegamos al espacio dural, y posteriormente la dura y el espacio subdural, ¿no? Claro. Entonces, de acá. No, pues muy importante, sobre todo porque ya en este momento sí tienen una idea, todos nuestros seguidores en el auditorio, de cómo es este procedimiento. Mientras aprovecho, pues porque te siguen mandando saludos, doctor Franco Pita, Raúl de Caos, el arquitecto Mata, el ingeniero Manuel Victoria, la maestra Araceli, la maestra Rosalba, Gallardo Ever, oiga, un saludo. Nos dicen por aquí que está participando también con nosotros. Muchas gracias por estar siguiendo nuestra programación, nuestra transmisión. Y bueno, aquí justamente en pantalla aparece tal vez un poquito más ejemplificado cómo es la situación del bloqueo de la punción, ¿verdad? Exacto. Aquí en esta imagen, pues la posición es de un bloqueo epidural, Ok, ¿sí? En el espacio sí. epidural, y posterior ahí se veía la membrana que recubre, que es la dura madre, y el espacio sub, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Se supone que las fibras que tiene la membrana, pues son las que se inciden al momento de hacer la punción, y son las que tienen que sellar en ese momento para no permitir la fuga Justamente, del ¿no? líquido, ¿no? Allí lo volvemos a Exactamente, ver ahí y la está manera, ¿no? ahí está el catéter puesto en lo que es el espacio epidural. Claro. La membrana que está ahí de blanco, que está pegada al catéter sobre las fibras amarillas, es la dura madre. Eso es. Ahí es donde se encuentra el líquido. Y justamente en ese espacio tan pequeñito es en donde el anestesiólogo pues hace maravillas, porque es donde quita el dolor, es donde no nada más para una cirugía, sino para tratamientos de dolor crónico, háblese o llámese cualquier tipo de dolor por algún problema tumoral, cáncer, o simple y sencillamente pacientes que requieren
que se les mitigue el dolor por alguna otra situación neurológica. Sí, o pacientes que requieren de tratamientos intratecales, ¿no? Claro. Como es el caso de cáncer, ¿no? Claro, sobre todo, ¿no? Ay, a propósito de esto, Laura Estrada nos pregunta ya en general, aparte de los parches que bien mencionabas hace un momento, doctor Miguel Ángel, ¿cuál sería el tratamiento en sí de la cefalea? Además de decir, bueno, reposo, existen medidas como tomar medicamentos, como bien lo decías hace un momento, en ocasiones no es necesario dar nada, pero en otras seguramente algo hay que darle al paciente, ¿no? Como mencionábamos, normalmente el dolor de cabeza pues va desapareciendo. Sí. La recomendación es, bueno, pues es una actitud libremente escogida, ¿no? Sí. Si yo me levanto y me duele la cabeza, pues obviamente voy a estar acostado, voy a buscar la posición en donde donde mitigue yo el dolor, y ahí me voy a estar en una zona de confort, ¿no? Y cede. Si continúa, pues normalmente cede a la administración de tratamiento de AINES o de medicamentos en donde pues el dolor lo va a reducir los analgésicos comunes, ¿no? Claro. En este caso se recomendaba también la administración de cafeína, ¿sí? Para mitigar el dolor, pero bueno, ya está, no es algo que realmente sea de gran utilidad, ¿no? Hay algunos les surte efecto, algunos no, es muy variable, dependiendo, ¿no? de las características, como bien lo mencionas, del dolor y lo que obviamente es el confort para el paciente posterior a un procedimiento de estos, ¿no? Se recomendaba mucho, por ejemplo, la hidratación, ¿no? La hidratación, pues para reponer la pérdida de líquido cefalorraquídeo, Claro. pero pues ya vemos que la producción no va en relación a lo que consumimos o a la administración de los líquidos, ¿no? Claro. Tiene su momento, tiene su velocidad y tiene su... Solo se va a reponer. Solito se va a ir reponiendo conforme va pasando. Claro, Exacto. exacto. Mientras ya se repare la fuga, inmediatamente se va a empezar a... Pues fíjate que te mandan muchos saludos, Primitivo Torres, él dice muchos saludos, un tema muy interesante. También Luis Benítez Valencia, saludos cordiales, excelente programa. Doctor Rafael Aguirre, muchas gracias. Apreciado amigo Luis, de verdad que siempre también nos sigue. Igual Rosario Acosta dice, mi mami habla maravillas de usted, así que le doy las gracias por ser tan amable, ¿no? Pues muchas gracias. Al doctor Pita o a mí, ¿verdad? Pero bueno, finalmente, muchas gracias por ese comentario. Y bueno, pues nosotros tenemos que continuar con esta charla. Todavía tenemos por aquí algunas dudas, preguntas y sobre todo, más que nada, lo que en un momento determinado llega a ocurrir. Este tipo de punciones o bloqueos, doctor Pita, generalmente también son, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas que están en trabajo de parto para dar lo que se llama analgesia obstétrica. Esto también puede tener como repercusión la cefalea, y cuánto durante un trabajo de parto pues se puede percibir, si no es también por un esfuerzo o por una situación de esta naturaleza. Normalmente cuando se habla de una analgesia obstétrica, el procedimiento que se requiere es un bloqueo epidural y la colocación de un catéter, claro, para estarle administrando dosis de acuerdo a cómo se vaya requiriendo en el trabajo de parto, ¿no? Sí, sí. Obviamente, como mencionábamos hace un momento, es un procedimiento que se hace a ciegas, sí, ¿sí? Y que no sí, estamos sí. exentos de que con la aguja lleguemos a perforar la dura madre, una punción advertida de la dura, y bueno, sería un evento adverso, ¿no? Claro. Lo estábamos esperando, pero sucedió. Normalmente ahí donde utilizamos la anestesia, en el bloqueo neuroaxial subdural, pues es más bien en lo quirúrgico en sí, ¿no? Claro, por Sí, supuesto. entonces... Y hablando de este aspecto, que bien lo comento, pero sé que es algo que seguramente también está llamando la atención entre todo el público que está viendo nuestro programa, que el tema no es sobre el embarazo y la analgesia, sino cuánto en un momento determinado, cuando se usa este tipo de técnicas, puede afectar tanto al bebé como a la madre. Es decir, es un procedimiento controlado que no tiene repercusiones sobre el producto. Me refiero a la administración de anestésicos a través de la punción lumbar, doctor Pita. Bueno, que tenga una repercusión directa con el producto, pues no. Claro. ¿no? Lo que sí puede ocasionar, bueno, es que en un momento dado
el bloqueo, dependiendo de la altura que se le dé, sí, pues el bloqueo va a ocasionar cierta vasodilatación de los vasos sanguíneos, ¿sí?, con caída de la presión arterial y obviamente pues alguna repercusión en cuanto a la perfusión placentaria, pero no tiene algo directo, ¿no? Es decir, es algo seguro dentro del procedimiento que puede implicar el trabajo de parto controlado. Exacto. Y no tener repercusiones, inclusive a lo mejor sí la cefalea pospunción, ¿no? Exacto. Que bueno, no está exento, como bien lo decías. Bueno, pues prácticamente cerrando ya los saludos de esta noche, les quiero agradecer de verdad a todos quienes estuvieron y están todavía participando. De hecho, bueno, nos siguen llegando muchos saludos de Emma Ruiz desde la Ciudad de México. Ella dice: buenas noches, muchos saludos al equipo y al doctor Aguirre y al doctor exponente, muy ilustrado sus conocimientos y excelente tema. Muchísimas gracias, Emma, de verdad, por los comentarios, y a todos quienes estuvieron esta noche siguiendo nuestra transmisión. Y bueno, pues resta, doctor Miguel Ángel Franco Pita, pues ¿cuál mensaje final, como es costumbre ya de este programa, darías a todo nuestro auditorio relacionado con este importante tema, como lo es la cefalea posterior a una punción o a una anestesia pues regional? Yo invito al auditorio a que, si tiene pues va a tener un evento quirúrgico próximo, pues que platique con su anestesiólogo. Sí, claro. Él obviamente le va a dar la orientación que requiere. Yo siempre he dicho que la información minimiza mucho el miedo que nos tiene la gente, los pacientes. Claro. Tienen más miedo al anestesiólogo a veces que al cirujano en sí, ¿no? Que sepan que también los cirujanos tienen superhéroes y esos somos nosotros, claro, ¿no? Entonces, yo solamente puedo aportar dentro de lo que corresponde a mi especialidad, que hace mucho tiempo ya un compañero también muy querido de nosotros, finado él, decía: es que el anestesiólogo viene a cuidar tus coronarias, no viene casi prácticamente a dormir al paciente, sino a darle tranquilidad al médico, además de obviamente mejorar esa situación que muchos procedimientos se hacen con los pacientes, y que muchas veces pues ese es el héroe no desconocido, debe ser el héroe conocido, porque no está detrás, sino está ahí al lado del cirujano. Incluso muchas veces es el primero con el que tiene contacto el paciente ante un procedimiento quirúrgico. ¿Estarás de acuerdo? Sí, y yo creo que la persona idónea para disipar cualquier duda que tengan en cuanto a un procedimiento anestésico, pues siempre va a ser el especialista en eso, ¿no? El anestesiólogo. Claro. Y doctor Miguel Ángel Franco Pita, ¿en dónde te pueden localizar? Un teléfono de contacto para que alguien que quiera... Sí, como no, mira, mi teléfono es el 2282 050055 y mi correo electrónico es pita-650923@hotmail.com. Eso es. Entonces, cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto se las podríamos contestar. Pues allí está la información que ha dado para todos ustedes nuestro invitado de esta noche, el doctor Miguel Ángel Franco Pita, quien es especialista en anestesiología, y bueno, con quien charlamos esta noche todo lo relacionado con la cefalea o el dolor de cabeza posterior a una punción de anestesia. Nosotros vamos a presentar al invitado de la semana siguiente, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta el tema de la siguiente semana. El próximo viernes 29 de marzo, ya para finalizar el mes de marzo, tendremos de invitada a la psicóloga y terapeuta Yolanda González Wynn, con quien estaré charlando todo lo relacionado con la depresión postraumática y sus consecuencias. También un tema de salud muy interesante y muy importante que no se debe perder, ya que está y estará igual de interesante que todas nuestras emisiones, gracias a esa participación y a ese valor que le dan todos ustedes a nuestro programa. Yo quiero agradecerle a nuestro invitado de esta noche, al doctor Miguel Ángel Franco Pita, el haber estado aquí con nosotros. Pues fue un gusto haber charlado con ustedes, y pues estamos a la orden. Cualquier duda que tengan, pues, o algún otro tema que
fuera de interés, pues con mucho gusto estamos. Que lo más seguro es que sí, te vayamos a tomar la palabra. Yo quiero agradecerles a todos quienes en redes sociales esta noche siguieron nuestra transmisión, participaron con nosotros, les aprecio una participación de verdad muy nutrida, muy importante de todos quienes hicieron comentarios, mandaron saludos y felicitaciones, de verdad que se los aprecio mucho. Yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, los espero el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo del Centro de México, en una emisión más de Especialistas Médicos al cuidado de su salud. Que tengan todos ustedes una excelente noche, cúbranse del frío y un excelente fin de semana. Hasta el próximo viernes.